Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia como pueblo de Dios se reúne a bendecir al Señor y a experimentar también su amor, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo a través de su misterio pascual, de ese misterio de su pasión
muerte y resurrección. Y en este misterio el Señor asume todo lo nuestro, todo lo propio de la humanidad de todos los tiempos, nuestras alegrías, nuestros gozos, pero también nuestros sufrimientos y nuestras intenciones. Por eso en cada misa ponemos en la presencia de Dios esas intenciones que cada uno va colocando en la lista y que hoy día son más de 6 páginas de intenciones. Una por una la vamos leyendo, la vamos poniendo en el corazón para luego presentárselas al Señor. Es muy bonito pedir por nuestros familiares, amigos difuntos, pedir por la salud de nuestras propias familias y de personas que conocemos. Muchos de ustedes piden por los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes que están enfermitos, que se están recuperando del COVID. Tenemos también el caso de un niñito que en los próximos días le hará un electroencefalograma, hay que pedir también por él. Y en fin, por todas esas intenciones tan buenas que el Señor va poniendo en nuestros corazones. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, también como siempre comenzamos recordando y reconociendo nuestra realidad de pecado y al mismo tiempo pidiéndole al Señor que esta noche pase, transformando lo profundo de nuestro ser a imagen de su Hijo Jesús. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es
Escucha, hija, mira, inclina el oído, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído, inclina el oído. Las trae entre alegría y algazara, van enterando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído, inclina el oído. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Es el estribillo que hemos cantado juntos en el Salmo responsorial. Una palabra que el Señor nos dirige a todos esta noche, que nos invita a escuchar, a inclinar el oído para escuchar la palabra de Dios. Y este Salmo responsorial, que ya desde los orígenes de la Iglesia, los santos padres y a lo largo de todas las generaciones, se ha interpretado siempre como una palabra de Dios a todos nosotros, es decir, a la Iglesia en su conjunto. Pero es un salmo que habla en femenino. Escucha, hija, mira, inclina el oído. ¿Y qué más nos ha dicho el Señor esta noche? Fíjense que prendado está Dios de tu belleza. Dios está prendado de la belleza de la Iglesia, porque la Iglesia refleja, es como el sacramento, es como un sacramento de nuestro Señor Jesucristo. Es el misterio de la luna, le llamaban los santos padres. La luna que, como sabemos, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Lo mismo la Iglesia refleja la luz de Cristo, refleja el amor de Dios, y lo refleja ahí para toda la humanidad, como la luna ilumina, gracias a la luz del sol, ilumina la oscuridad de las tinieblas de toda la humanidad, de todo lo creado. También la Iglesia refleja el amor de Dios, de Jesús, este sol que nace de lo alto, lo refleja para iluminar las tinieblas que hay en lo profundo de nuestro corazón. Un salmo que hace referencia a la escatología, a ese plan de Dios que se va cumpliendo poco a poco, que se va cumpliendo día a día, y entra la princesa bellísima, la Iglesia, la entrada de la Iglesia al cielo. Conforme los cristianos vamos muriendo, vamos entrando al cielo. Y es así, y entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, que son las virtudes que adornan a los cristianos, las virtudes que adornan a la Iglesia. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras entre alegría y cantos y algazara. El Señor, pues, hoy día nos invita a escuchar su palabra, porque esa es lo que hace posible, es la palabra de Dios, la que hace posible que se realice la transformación de nuestro corazón. La transformación del corazón del hombre no la puede realizar el mismo hombre. Ya nos gustaría, seguramente a todos, poder transformar nuestro corazón, que tantas veces lo encontramos duro, como una piedra, un corazón que tantas veces pues se empecina en tantas cosas,
y no podemos, nos damos cuenta que solos no podemos. Es el Señor a través de su palabra, a través de la gracia de los sacramentos, que poquito a poquito nos va transformando y nos va haciendo cada vez miembros más maduros de la Iglesia, y en esa misma medida comenzamos a experimentar esa alegría, esa algazara, de saber que nuestro destino es el cielo, es estar con el Señor por toda la eternidad. Desde ahí podemos comprender tanto la primera lectura como el Evangelio, dos partes de las Sagradas Escrituras que no siempre son fáciles de entender, porque algunas veces nos limitamos a una, digamos así, como un entendimiento literal, no conocemos el contexto o no conocemos el alcance de las palabras de Jesús. Pero en la medida en que el Señor poquito a poquito va transformando nuestro corazón, nos va dando su Espíritu Santo y vamos dejándonos guiar por la Iglesia, la tradición ininterrumpida de la Iglesia, 20 siglos, ya casi 21 siglos de Iglesia, el magisterio de los papas, entonces vamos entrando y vamos comprendiendo. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice justamente esto, Pablo. Fíjense, dice esto, el momento es apremiante, el momento es apremiante. En los primeros tiempos, los cristianos, y Pablo entre ellos, o sea, había una corriente, para entendernos mejor, dentro de la Iglesia, que pensaba que el retorno de Cristo, con poder para juzgar a vivos y muertos, o sea, lo que se llama la parusía, la segunda venida, y con ella el final de los tiempos, estaba muy próximo, estaba vecino. Al principio muchos creían esto, y entre ellos Pablo. Pablo piensa que la vuelta de Cristo ya es apremiante. Y por eso es que Pablo, en virtud de esto, desde esa posición, entonces es que Pablo dice todo esto que hemos escuchado hoy día. Pero dice una cosa muy clara. Fíjense la honestidad del apóstol. Dice acerca de los célibes son aquellas personas que no están casadas, que no conviven, que no tienen relación marital, ¿no? Dice, y ha dicho así, no tengo un mandato del Señor. Es decir, en esto Pablo reconoce, dice, a mí Dios no me ha dicho nada de esto, yo solamente les doy mi parecer, ¿no? Y entonces luego habla de lo que él considera, ¿no es cierto? Si estás unido a una mujer, no te separes. Ahora, si no estás unido, tampoco la busques, ¿no? Y lo mismo la mujer respecto al varón, dice él. ¿Pero por qué? Repito, porque para Pablo la segunda venida de Cristo era inminente. Y entonces Pablo hace referencia a algo que ya está en las Sagradas Escrituras. Dice así, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian el mundo como si no disfrutaran de él. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? A otro momento de las Sagradas Escrituras que nos remonta al diluvio, antes del diluvio. Y dice las Sagradas Escrituras esto, como en la época de Moisés, dice, compraban, vendían, se casaban, no sé cuántos, tal, y sin que se den cuenta, de pronto llegó el diluvio, mientras ellos seguían con su vida ordinaria, sin que se den cuenta, de pronto llegó el diluvio y los inundó a todos. A esto se refiere San Pablo. Es decir, no dice los que compran, no compren, no dice eso. No dice los que lloran, no lloren. No. Los que estén alegres, no estén alegres. No dice eso. Lo que dice Pablo es otra cosa. Es decir, en la vida cotidiana, algunas veces nos toca llorar, otras veces nos toca reír, otras veces nos toca comprar. Dice el libro del Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa. Y es natural, eso es el transcurso de nuestra vida en este mundo. Pero lo que dice San Pablo es atentos, que nada de esto te distraiga de lo más importante, que es que el tiempo apremia, que el Señor Jesús está por volver
porque la representación, por eso ha dicho esto Pablo, de este mundo se termina. Ciertamente luego Pablo se va dando cuenta, seguramente también por revelación de Dios, que esa segunda venida de Jesucristo no era tan inminente como al principio se pensaba. Pero sin embargo, fíjense ustedes, no obstante eso, la realidad es que la venida de Cristo sí es inminente. Sí es inminente. Y por eso Pablo toda su vida siguió viviendo en base a esto que él mismo había dicho. Y es una palabra para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque la parusía, el final de los tiempos, no sabemos si es inminente o no, no tenemos idea. Pero una cosa sí sabemos, que es inminente para nosotros. Porque como dice la Escritura, el más robusto vive 80 años. Vamos a echarle un poquito más si quieren. Pero lo que es cierto es que todos tenemos, digamos así, en este mundo, una fecha de caducidad. Y que esa fecha de caducidad no sabemos cuándo es. Es decir, en qué momento nos tocará partir, no sabemos. Y en consecuencia, por eso los cristianos tienen siempre esto claro y presente. O sea, vivimos cada día como si fuera el último, listos para partir, con los lomos ceñidos, dice Jesús en el Evangelio. Es decir, listos para partir cuando el Señor venga ya por nosotros. Y por eso no es que ustedes que están, digamos así, en el mundo, dedicados naturalmente a su trabajo, al estudio, etcétera, etcétera, no es que no tengan que trabajar, al contrario, San Pablo lo dirá en otro momento, hay algunos que se pasan el día diciendo que el Señor ya va a venir y entonces ya no hay que trabajar. Y dice, a eso les digo una cosa, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces no se trata de desentendernos de los asuntos del mundo, no, se trata de no perder de vista, por eso inclina el oído, hija, y mira, es tener el oído abierto, ¿para qué? Para que se realice en nosotros lo que dice el Salmo 94, si hoy escucháis su voz, no endurezcas el corazón. Es decir, tener el oído abierto para estar atento a la voluntad de Dios. Para estar atento a la voluntad de Dios. Y que esa voluntad de Dios algunas veces pasa por momentos de dificultad, por momentos de tribulación. Y efectivamente es lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy día, que ya seguramente pues todos nos suena, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo empieza Jesús o Lucas, el relato de las bienaventuranzas? Empieza con una frase. Nosotros seguramente conocemos más de memoria, nos suena más las bienaventuranzas transmitidas en el Evangelio de Mateo, con las que Jesús comienza el Sermón de la Montaña. Esto es como un paralelo, digamos así. Pero Lucas destaca algo, que Mateo también lo destaca, pero Lucas, diría yo con más nitidez, levantando los ojos hacia sus discípulos. Las bienaventuranzas son una palabra que Jesús da a sus discípulos, que Jesús nos da a nosotros que nos ha llamado a ser discípulos suyos. El Papa Benedicto XVI lo explicaba muy bien, las bienaventuranzas y todo el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo no es un programa social, no sirve, digamos así, para armar un plan político, no es eso. Es unas palabras que el Señor dirige a los que Él ha elegido, dice San Pablo, para reproducir en ellos la imagen de su Hijo, para hacer presente en este mundo el amor de Dios. Y el ser discípulo, decimos entonces, pasa muchas veces por los momentos de tribulación. Pero es a esto a lo que se refiere Jesús. Bienaventurados los pobres. Mateo lo explicará mejor, los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, que esta palabra pobres de espíritu tiene una raíz en el Antiguo Testamento. Los pobres de Dios, los pobres de Yahvé, de los que hablan los profetas, y concretamente en los últimos tiempos el profeta Sofonías. Es decir, aquellos
que tienen puesta la esperanza en Dios. Estos son los pobres de espíritu, los que tienen puesta su esperanza en Dios, los que no se fían de sí mismos, los que no se conducen por vanidad, por las vanidades de este mundo, los que no se dejan llevar por la soberbia, aquellos que por gracia de Dios se han ido conociendo poco a poco, porque esa luz que es Cristo ha entrado en ellos y ha iluminado la realidad de su ser, a la que nos referíamos hace un momento, de este corazón que tantas veces es duro y encontrándose con su realidad, marcados por las consecuencias del pecado original, entonces no nos fiamos de nosotros mismos, sino que ponemos toda nuestra esperanza en Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando uno es pobre, entonces puede apoyarse en Dios. Fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, que bien nos viene escuchar esto, porque tantas veces nos puede suceder, y tal vez de hecho nos sucede en nuestra vida cotidiana, que nos olvidamos de que somos pobres, de que tenemos una pobreza radical, profunda, y tantas veces nos queremos presentar como si fuéramos fuertes, como si fuéramos los dueños del mundo, como sabe Dios qué cosa, ¿no? ¿Sabe Dios qué cosa? Porque en el fondo esa es la mentalidad del mundo, es la mentalidad de los ricos. Hay de ustedes los que están saciados, los ricos, que están saciados de sí mismos, llenos de orgullo, dirá un salmo, llenos de orgullo. Un salmo que habla de esto, el orgulloso que se levanta por encima de los demás, que quiere imponerse a los otros, que se quiere presentar, qué sé yo, como el cacique, como el no sé cuántos, que en el fondo pone una máscara a su vulnerabilidad, que se quiere presentar como invulnerable. Pobrecillos, el mundo, cuánto esfuerzo tienen que hacer para vivir así, aparte que viven alienaditos, ¿no? Pobrecillos. Bienaventurados los pobres, los que se reconocen radicalmente pobres, los que no tienen nada que defender. Los pobres no tienen nada que defender, por eso dice San Pablo, el que posee como si no poseyera. Cuando uno vive poseyendo y cuidando sus posesiones, horrible pues, ¿no? Terrible. Cuánto trabajo, ¿no es cierto? Cuánto desgaste innecesario. En cambio el pobre no posee nada, no tiene nada que defender, ni siquiera tiene que defenderse a sí mismo. Es el pobre el que sabe que Dios lo defiende, el que puede descansar en Dios. Dice el Antiguo Testamento, como un niño descansa en los brazos, en el regazo de su mamá, así descansan los cristianos, descansa el pueblo santo de Dios en los brazos de su Padre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, de justicia, de ser santos. La justicia en las Sagradas Escrituras hace referencia a esto, a la Torá. La Torá es la palabra de Dios, la revelación de Dios. La revelación de Dios que nos enseña lo que es justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos. Por eso dirá también un salmo, Señor, solo eso quiero, tu palabra, tu Torá en mis entrañas. Fíjense el anhelo del salmista, que es el anhelo del cristiano. Todo esto lo vamos descubriendo poco a poco, en la medida en que el Señor en su misericordia y de la mano de la Iglesia nos va introduciendo en esta misma Iglesia, en esta princesa bellísima, nos va introduciendo en la vida cristiana. Vamos descubriendo que esto no son teorías, que esto no es utopía, que esto no es un ideal, que esto es concreto, esto se vive, ya se vive en este mundo. La belleza de ser cristiano, la belleza de llegar a anhelar en lo profundo de tu ser, reconocernos pobres, reconocernos pecadores, pero al mismo tiempo, por la intimidad con el Señor, por eso es tan importante la intimidad con el Señor, llegar a conocer tanto al Señor, llegar a conocerlo tanto a través de la oración, a través de la lección divina, a través de la contemplación, llegar a conocerlo tanto que realmente nos enamoramos de Él, nos enamoramos profundamente de Él y solamente lo queremos a Él. Tu Torá, tu palabra, en mis entrañas, eso solo quiero, Señor,
hacer tu voluntad. Esa es la relación de amor entre Jesucristo y su Padre. Yo he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Tú me has dado un cuerpo, me has formado un cuerpo. Dice Jesucristo, anticipado por el profeta, tú me has dado un cuerpo y yo aquí que vengo para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Esa relación de amor que lleva a Jesús a decirle esto a su Padre, es la misma relación de amor, mutatis mutandis, digamos así, con las distancias de nuestra pequeñez, que poquito a poquito nos lleva a nosotros también a anhelar esto. Solamente una cosa, hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que nos mueve, porque vamos descubriendo ahí justamente esto, la paradoja de las bienaventuranzas. Que es cierto que cuando tenemos hambre y sed de justicia, que es cierto que cuando nos sentimos, nos experimentamos y nos vemos pobres, que es cierto que cuando tantas veces nos toca sufrir, llorar por hacer la voluntad de Dios, o llorar por no haber podido hacer la voluntad de Dios, o llorar por cargar con las injusticias de los demás, es realmente en esas circunstancias donde experimentamos la bienaventuranza. Es en esas circunstancias, cuando procuramos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, y esto implica muchas veces consecuencias que nos hacen sufrir, porque los otros nos descartan, porque la gente nos critica, porque no podemos hacer ciertas cosas, implica un sufrimiento, pero en ese mismo sufrimiento experimentamos el gozo de la presencia salvífica de Dios en medio de nosotros. Por eso dice el Señor así: bienaventurados cuando los odien los hombres y los excluyan, los descarten. Fíjense ustedes en la cristianofobia que hoy día se está extendiendo tanto en el mundo y que también está presente en países como el nuestro, que ya nos excluyen, que ya nos descartan, que ya no quieren que la iglesia hable sobre ciertos asuntos. No, que esto se queden en sus templos, que no se metan en la vida política, que no se metan en no sé qué, nos excluyen. ¿No es cierto? Y un chico, un joven que quiere ser fiel a Dios y que en consecuencia no hace barbaridades, entonces ya los amigos de la universidad de no sé dónde ya nos empiezan a excluir, y la chica, como pues no es ¿me entienden? No va por ahí dejándose hacer lo que sea, entonces ya los chicos no quieren estar con ella, y es así, nos empiezan a excluir. Pues eso, bienaventurados ustedes cuando los excluyan, cuando los descarten, cuando ya no te inviten a ciertas reuniones familiares porque no estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que hacen esos grupos, etcétera, etcétera. Más todavía, dichosos cuando los odien los hombres y proscriban sus nombres como infame por causa del Hijo del Hombre, por dar testimonio de la verdad. Qué importante que el Señor nos grabe estas palabras en nuestro corazón, porque uno de los grandes daños, diría yo, que muchas veces los cristianos pueden hacer al mundo es justamente no ser verdaderos cristianos. Y el mundo piensa que ser cristiano es eso, uno que no da testimonio de Jesús, uno que se amolda a las circunstancias, uno que se ríe con los chistes rojos, uno que toma porque los demás toman, donde va Vicente, donde va la gente. Y esto no es la misión de la iglesia, esta no es nuestra misión. Pero esta misión de dar testimonio de Jesús, cuando los insulten, etcétera, por causa del Hijo del Hombre, esta es la misión de la iglesia, de dar testimonio de Jesús. La iglesia que somos todos, esta es la misión del cristiano, esta es la misión del cristiano, dar testimonio de Jesús, aun cuando esto, repito, nos traiga alguna dificultad. Alégrense, dice Jesús, y salten de gozo ese día, porque su recompensa es grande en el reino de los cielos. En la medida en que el Señor nos va introduciendo en su reino, vamos comprendiendo esto, vamos comprendiendo efectivamente ese gozo, el gozo de hacer la voluntad de Dios. Es un gozo mayor que la tribulación que nos ocasiona hacer la voluntad de Dios, un gozo mucho mayor, mucho mayor. Y dice así: alégrense porque su recompensa es grande en el reino de los cielos, porque eso es lo que hacían sus padres con los profetas, rechazarlos, descartarlos, etcétera, etcétera. Y dice en cambio Jesús: ay de ustedes los ricos
los que se sienten seguros de sí mismos, llenos de sí mismos y llenos de cosas, etcétera, etcétera. Ay de ustedes los ricos, porque ya no se puede hacer nada. Se sienten consolados consigo mismos, engañados, pero consolados consigo mismos. Ya no se fían de Dios, no se pueden abrir a la voluntad de Dios, porque decíamos, están custodiando, defendiendo su yo, su ego, su yo, un yo que lo tiene muy grande. Hay de ustedes los que están saciados, porque luego se darán cuenta que están vacíos. Están saciados, hay de ustedes, que se creen saciados con las cosas de este mundo, con el poder, con el prestigio, con la fama, con el yo, porque luego se darán cuenta que están vacíos y entonces tendrán hambre, pobrecillos. Hay de los que ahora solamente saben reír, viven alienados, porque ya era el día en que les toca hacer duelo y ese día llorarán. Llorarán cuando no tengan apoyo, porque se han alejado de Dios y ya no se darán capacidad de volver a Él. Y sobre todo, hay de todo, si todo el mundo habla bien de ustedes, porque es un signo de que no son cristianos. Así trataron sus padres a los falsos profetas. Cuando todo el mundo habla bien de nosotros, a tanta gente que le gusta el éxito, a tanta gente que no es libre para decir la verdad, para dar testimonio de Jesús, porque tiene miedo al rechazo. El Señor hoy día nos invita a esto, y sobre todo nos invita a levantar los ojos, porque todas estas bienaventuranzas se han realizado ya en Jesucristo, en Jesucristo. Él es el justo por excelencia, Él es el pobre, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, dice el Señor. Y vemos todas estas bienaventuranzas cumplidas en Él. El que ha sufrido, que se ha entregado a la muerte por nosotros, pero que en esa muerte, en esa entrega justamente, ha experimentado el gozo de hacer la voluntad de Dios. Ha experimentado, no es las bienaventuranzas, hay que tener cuidado, por eso decía al principio, de conocer un poquito las Escrituras, si no las interpretamos mal. Las bienaventuranzas no significa hay que estar fastidiado en este mundo para el día que te mueras puedas irte al cielo. No son esas las bienaventuranzas, no significa eso. Lo que el Señor promete es algo que comenzamos a experimentar ya en este mundo. El gozo de hacer la voluntad de Dios en medio de las tribulaciones, el gozo, la alegría, el gozo, el canto, la exultación, de saber apoyarnos en el Señor en el momento del sufrimiento y experimentamos cómo el Señor nos consuela, el gozo y la alegría de ser fieles a Dios y experimentar cómo en esa misma medida es de nuestra fidelidad la presencia de Dios va creciendo cada vez más en nosotros y Él nos va introduciendo poquito a poquito en su reino, que como tantas veces les digo y nunca me cansaré de repetirlo, es un reino que está presente en este mundo, que no empieza después de la muerte física. Queridos hermanos y hermanas, sin duda el tiempo apremia. El tiempo apremia porque en cualquier momento viene el Señor por nosotros. Si esto siempre es real, mucho más en medio de una pandemia. No sabemos en qué momento nos tocará el virus, ni sabemos cómo nos podrá afectar. Y nos puede llevar el Señor. En pocos días podemos ya cualquiera de nosotros no estar aquí. Pues aprovechemos el tiempo presente, aprovechemos el hoy para escuchar la voz de Dios, para abrir nuestro corazón. El Señor viene a darnos su gozo, viene a darnos cada vez mayor participación en su reino. No endurezcamos nuestro corazón. Los ojos fijos en Jesús, dice la carta a los Hebreos, caudillo y consumador de nuestra fe. Contemplar a Jesús y quedar radiante de experimentar cómo Él ha logrado, es un hombre igual que tú y que yo, hombre como nosotros, y cómo Jesús, movido por la gracia del Espíritu Santo, ha podido vivir estas bienaventuranzas. Y Él nos ofrece a nosotros la posibilidad gratuita, también por el mismo Espíritu Santo que Él nos envía, de vivir también estas bienaventuranzas. El Señor nos concede esta noche convertirnos a Él y pedirle de ser a lo profundo de nuestro corazón,
Escucha, hija, mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ha dicho el Salmo responsorial. Es decir, ¿qué significa eso? Olvida tus esquemas del mundo, olvida tus planes y proyectos. Dios está prendado de ti. Dios está prendado de ti, hermano, hermana. Dios está prendado de ustedes. Dios está prendado de nosotros. Él está prendado de ti y quiere hacerte partícipe de su vida divina. Y como una garantía de que Él lo puede hacer, nos invita hoy día a la Eucaristía. Qué mayor potencia que transformar un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué mayor amor que descender desde el cielo esta noche para estar aquí en medio de nosotros y a través de este lentecito estar también contigo. Y decirte, toma, come, toma, bebe, esto es mi cuerpo, mi sangre, me entrego por ti. Para que tú puedas ser un bienaventurado, para que tú puedas vivir como yo he vivido. Es que, Monseñor, no puedo comulgar. Sí, la comunión espiritual. Ya falta poco para que comencemos otra vez las misas. Un poquitín de paciencia. Ya hemos comenzado a abrir los templos para la oración individual. Ya falta poco. Que estos meses nos vayan abriendo más el apetito para poder acceder a la comunión eucarística. Pero esta noche tú puedes en tu casa hacer la comunión espiritual. Es tan sencillo, dejarnos tocar por la palabra de Dios y decirle esto al Señor: Señor, yo creo y quiero llevar tu palabra en mis entrañas. Hazlo tú, Señor, hazme tú un bienaventurado, dame tu Espíritu Santo, transfórmame por dentro con espíritu firme, dame esta gracia, la gracia de poder experimentar ya en este mundo la salvación, para que así, cuando vengas por mí, cualquiera de estos días, ya pueda entregarme totalmente, irme contigo a la plenitud del cielo y entrar entre alegría y algazara en ese cielo en el que tú me estás esperando para vivir conmigo y contigo por toda la eternidad. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con el corazón agradecido a Dios, que es tan bueno con nosotros, y conscientes de nuestra pobreza, le presentamos a Él nuestras necesidades. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores de la Iglesia, para que Dios les regale siempre el discernimiento para guiar a su pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento por esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y sus familiares, para que el Espíritu Santo les done la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las cosas vanas de este mundo que nos impiden seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que has enviado a tu Hijo al mundo para instaurar el reino de los cielos, escucha nuestras oraciones y concédenos la gracia de convertirnos a ti, de acoger tu amor en nosotros, para que tu Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos.
amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Un niño se le acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión contigo se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio suyo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo,
que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Dios Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu, por la participación en estos misterios, ya que nos configuremos a imagen de Cristo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y se consagren plenamente a su servicio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
con el corazón agradecido a Dios y llenos de la esperanza que Él nos da en Cristo resucitado, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, antes de despedirnos, recordar que mañana, como todos los jueves, a las 5 p.m. tenemos la adoración del Santísimo Sacramento. Así que Dios mediante, nos vemos mañana. Y quería anticiparles también que Dios mediante el próximo martes, que es 15 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, bajo la advocación de la Dolorosa, la Virgen Dolorosa. Así que Dios mediante, la próxima semana, en lugar de celebrar la misa el día miércoles con ustedes, la celebraría el día martes para juntos pues celebrar esta bonita fiesta de la Virgen María, que es un signo también para todos nosotros. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vida mía.